Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2. En estos días, cuando uno va al centro de Lima, no sé si tú habrás ido en estos días, pero todo está repleto. Hay tantas personas comprando que uno diría que todas esas personas están felices, ¿no? Están contentas porque quieren celebrar Navidad, quieren celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Se compran tantos regalos, los últimos arreglos para poder adornar. Lo vestimos de luces como también nosotros hemos adornado acá para recordar la llegada del Rey de Reyes. Cuando uno ve la historia, se dice que cuando había el nacimiento de un rey, cuando nosotros ahora por medio de las películas, los documentales, nos imaginamos, ¿no? Palacios, celebraciones, honores, regalos, algarabía, multitud de personas felices porque el hijo del rey ha llegado. Pero cuando Dios decidió entrar en la historia humana, en el sentido de que vino y se hizo hombre, no eligió Roma, no eligió Jerusalén, no eligió ni siquiera el templo, sino un pequeño pueblo llamado Belén, en una familia humilde y a la vez también en un pesebre humilde. Si uno tendría que hacerse una pregunta a la gran mayoría de personas, incluyéndonos a nosotros, ¿qué es lo que más deseamos nosotros? ¿Recibir o dar? ¿Qué es lo que más deseas? Cuando en esos momentos están haciendo por ahí en tu trabajo y están empezando a dar la canasta, ¿cómo se siente tu corazón? O cuando estás escuchando que por ahí han empezado a dar algo, ¿cómo te empiezas a sentir? ¿Acaso tu corazón no empieza a decir, ojalá yo también recibiera? Uy, yo voy a recibir de esto, voy a tener esto. Uy, ya se viene la gratis el 25, el 15 que ya pasó. Por ahí se viene la canasta, va a haber chocolatadas, va a haber regalos. Pero detrás de todo, de nuestro corazón, si nos ponemos a analizar por un momento, nosotros a veces deseamos más recibir en vez de querer dar. Cuando nosotros vemos las Escrituras, nosotros vemos que el caso de Dios es todo lo contrario. Dios vino a dar. Por mí él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy día vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, de los versículos del 1 al 7, para poder ver cómo el Dios ha dado. Pero el título de nuestro sermón es Dios tiene el control, el Salvador nació. Y vamos a ver en estos versículos cómo se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, de los versículos del 1 al 7. Dios tiene el control, el Salvador nació. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer todos juntos la palabra del Señor, que nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana nos volvemos a presentar ante tu trono de la gracia. Señor, tú eres el que vino, vivió, caminó, sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cargaste todos nuestros pecados y resucitaste al tercer día conforme a tu palabra. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Dios, háblanos por medio de tu palabra. Guíanos por medio de ella. Ministranos, Señor, por medio de ella. Aliéntanos
y también exhórtanos, Señor, si tienes que hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a seguir caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El nacimiento del Señor Jesús no es un invento de algunos hombres, no es una tradición que alguien quiso que todo el mundo celebrara. Se trata, hermanos, de un acontecimiento histórico. Por supuesto, sabemos que no pudo haber sido un 25 de diciembre, porque por las condiciones climáticas de la zona, que no es en esa fecha cuando el Señor ha nacido, ¿no? Nosotros, hermanos, si bien no tenemos un día específico en el cual podamos decir que ese día el Señor nació, pero el Evangelio de Lucas nos muestra que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad para traernos al Salvador. Nosotros por tradición celebramos el 25, pero cualquier día del año es un día para poder celebrar, recordar el nacimiento de nuestro Señor. Y vamos a ver primero en esta mañana, Dios tiene el control cumpliendo su promesa. Esto es lo primero que vamos a considerar. Dios ha cumplido su promesa en el tiempo señalado. Los versículos del 1 al 3 detallan las circunstancias históricas que enmarcaron el nacimiento de nuestro Salvador al tomar un cuerpo humano para venir a salvarnos. Cuando leemos el versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Lucas, hermanos, inicia esta sección para decirnos que en los días en que reinaba todo el imperio romano, este hombre denominado Augusto César, o como su nombre era, Cayo Octavio Turino, quien fue emperador romano en lugar de su tío abuelo Julio César. Su nombre no era Augusto César, sino que era más bien su título. César significa emperador, mientras que Augusto significa altamente reverenciado, honrado, majestuoso. Fue Cayo quien tomó para sí el título de Augusto porque fue un cumplido a su grandeza propia. Él quiso engrandecerse y dijo: yo me voy a llamar Augusto para que todos me terminen honrando a mí. En aquellos días, se nos dice Lucas, si el César decía algo, hermanos, debía obedecerse, ya que desobedecer las órdenes del emperador involucraba algunas cositas: la muerte, la cárcel o un severo castigo. Se nos dice que el emperador del Imperio Romano en ese entonces dio un edicto. Este edicto consistía en que se hiciera un censo en todo el mundo habitado o en todo el lugar que Roma había conquistado. En la mente del emperador, si nos ponemos a reflexionar por un momento, se iba a cumplir ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Todos tienen que ser empadronados porque quiero saber con cuánto pueblo yo estoy contando. Quiero contar mi grandeza. Quiero saber cuántas personas son que están bajo mi cargo. Él quería cumplir su voluntad. Él quería gloriarse. Pero a la vez, hermanos, este hombre también, detrás de ello, quería que todas las personas se registren, porque al registrarse tenían que pagar sus impuestos que Roma les había establecido. Tenía dos motivos: quería honor y quería dinero. Es como si el Estado en este tiempo agarrara y diría: vamos a pasar por tu casa, quiero que todos se empadronen, pero cuando se van a empadronar tienes que dejar tus impuestos. El versículo 3, hermanos, cuando nosotros leemos y volvemos a leer, se nos dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada persona debía ir a la ciudad donde había nacido para poder registrarse. ¿Qué podríamos decir de este escenario previo al nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores?
Hermanos, Dios tiene el control absoluto de todo. Dios terminó usando un edicto de un hombre que éste pensaba que se estaba haciendo su voluntad, pero en realidad quien tenía el control de todo era Dios. Dios estaba preparando el escenario para la llegada del Salvador del mundo, para la llegada del Mesías. En otras palabras, Dios iba a cumplir su palabra que él había dado ya hace muchos años atrás, de que el Salvador del mundo tenía que nacer en Belén. Vayamos por un momento a Miqueas capítulo 5, el versículo 2, hermanos. Nos dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nosotros tenemos que recordar que en ese momento José, junto con María, se encontraban allá en Galilea y no en Belén. Fue en el tiempo de Dios que se tenía que cumplir su promesa dada a la humanidad de que el Salvador, el Mesías, el Cristo, tenía que nacer en Belén. Lo que parecía algo inusual de parte del emperador, Dios terminó usándolo por él para que esto resultara en algo bueno, que se cumpliera, en otras palabras, su voluntad. Y es lo mismo con nosotros en nuestras vidas, porque cuando nosotros recordamos Romanos 8:28, se nos dice que para los que aman a Dios y los que han sido llamados conforme a su propósito, en otras palabras, los que han nacido de nuevo, todo termina obrando para bien. Sea algo bueno, sea algo malo, Dios terminará cumpliendo su voluntad. En el pensamiento de José y María, ellos estaban tranquilos en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. El embarazo se llevaba con normalidad. Parecía que todo estaba dado para que naciera en la ciudad de Nazaret. Si estuvieran en nuestros tiempos, lo más probable es que se hubiera organizado un baby shower, ya hubieran pintado el salón donde iba a nacer, donde iba a estar, ya estaban diciendo qué tono iban a pintar en ese lugar, la cuna donde iba a nacer, la ropita ya lo tenían todo preparado con la bolsa si tenían que llevarlo al hospital para que pueda nacer, todo estaba dado. Pero en esos momentos, cuando todo está tan tranquilo, empieza a suceder algo. El emperador da este edicto de que todos tienen que volver a sus tierras de origen y que debían de ser empadronados y llevar sus impuestos. José, como descendiente de David, de la ciudad de Belén, por esta razón él tuvo que viajar aproximadamente 120 kilómetros de la ciudad de Nazaret de Galilea a la ciudad de Belén junto a María. No había tren, no había taxi, no había bus, no había avión, no había un bus interprovincial, no había nada, solamente había un burro en el cual se tenía que llevar para poder tener este largo viaje. Habían trochas, habían estos caminos, no eran nada sencillos. Y uno podría pensar en medio de todo, pero ¿por qué empiezan a ocurrir estas cosas? Pero a pesar, hermanos, de las intenciones gubernamentales del censo mencionado por Lucas, se nos deja ver que Dios estaba llevando a cabo el cumplimiento de su promesa. Por cierto, hermanos, como comenta un autor, debemos tener presente que aunque estemos comprometidos con hacer la voluntad de Dios, eso no garantiza que llevaremos una vida cómoda. Pero debemos comprender que aún lo incómodo tiene significado en el plan de Dios. En otras palabras, Dios cumple sus promesas. Dios sigue teniendo el control de todo lo que pasa en la humanidad. Nada se le escapa de las manos. Lo que el mundo pueda pensar que es algo malo, Dios puede usarlo para cumplir su propósito, para cumplir su palabra. Por eso el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que aquella palabra hará lo que Dios ya determinó hacer. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos la esperanza que en medio de todas las circunstancias que podemos estar atravesando, Dios sigue siendo soberano.
Él sigue teniendo el control de todo, que nada se le escapa de sus manos. Dios tiene contado todos nuestros cabellos, que nada ocurre por casualidad del destino. Dios tiene el control. Y es por eso que nosotros podemos estar seguros, confiados, podemos tener paz, que Dios tiene el control. Vayamos por un momento a Proverbios capítulo 21, por favor, el versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Quién tiene el control? Dios. Dios pone reyes y Dios saca reyes. Nada ocurre por casualidad. Y es por eso que nosotros podemos estar seguros. Dios tiene el control. Él cumple sus promesas. Pero a la vez también, hermanos, nosotros tenemos que ver en segundo lugar que Dios tiene el control incluso en medio de la obediencia. Mira lo que dice el versículo 4 con el versículo 5 del Evangelio de Lucas 2 que estamos leyendo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José y María, a pesar del anuncio del ángel, ellos no habían considerado mudarse a Belén para que se cumpliera la profecía. Al menos no se dice tal cosa en ninguno de los relatos evangélicos. Pero Dios se encarga de llevarlos allá, porque era necesario que se cumpliera su palabra. Y ante esto, cuando José escucha el edicto del emperador, José es obediente al mandato de este. Él va para poder ser empadronados, lleva consigo a su esposa. Ellos no protestaron, ellos no vociferaron, ellos no gritaron, ellos no se rebelaron, ellos no dijeron, pero ¿por qué tenemos que ir allá? ¿Por qué Dios acaso no tiene cuidado de nosotros? Pero si estamos cumpliendo su voluntad, ¿por qué nos hace estos? Sino que todo lo contrario, nos dice la palabra que ellos fueron obedientes. José y María entendieron que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene cuidado de todo. Por eso ellos pudieron confiar, pudieron obedecer aquel mandato sabiendo que Dios cuidaría de ellos. Algunos hoy podrían reclamar, ¿no? Y podrían empezar a decir, ¿por qué José tuvo que ir a empadronarse y llevar a María sabiendo que ella estaba embarazada y ya con los últimos meses? ¿Acaso no era mejor pagar la multa en vez de ir a empadronarse? ¿Acaso José no tenía cuidado de María y el niño? Y lo cierto, hermanos, es que sí tenía cuidado de ambos. Pero José y María tenían su esperanza en el Dios soberano. Aquel que les había dicho que iba a suceder con ese niño que venía a salvar al mundo de sus pecados. Aquel niño que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de las circunstancias que estaban pasando, Dios tenía y tiene el control absoluto de todo. Dios estaba obrando para que se cumpliesen las escrituras que le había dicho el profeta Miqueas que iba o donde iba a nacer el Salvador del mundo, en un pequeño pueblo. En un pueblo que muchos no mirarían, pero Dios así lo quiso. Y esto fue para que se cumpla su palabra, y esto para su gloria. Miqueas 5:2 que acabamos de leer nos dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En nuestros días, hermanos, se suele hacer un baby shower antes que nazca el bebé, para que las familias y amigos se alegren con la familia que se empieza a agrandar. Les llevan presentes, están contentos, organizan todo, tienen todo preparado. Pero en aquel entonces no hubo nada siquiera similar. El rey de la nación judía de entonces, bajo la jurisdicción del Imperio Romano, no fue precisamente quien se ocupó de los preparativos para la venida del nuevo rey.
Nadie estuvo pensando en que el Salvador del mundo tenía que venir y nacer, sino que detrás de todo fue Dios quien estaba ocupándose de la venida del Salvador de este mundo, de la segunda persona de la Trinidad, del Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, el único que venía a traer reconciliación con el Padre, el que traía redención, salvación, esperanza y vida en abundancia. Aún en este tiempo, hermanos, Dios sigue cumpliendo su palabra, se sigue cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, y por eso, en medio de la obediencia que nosotros le damos al Señor, porque lo amamos, y esto es la verdad, porque nosotros obedecemos su palabra, y esto es porque lo amamos. El mismo Señor dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero obedecer sus mandamientos no nos garantiza que nada malo nos va a pasar. No nos garantiza que no vamos a sufrir. No nos garantizan que no nos van a dar la espalda. No nos garantiza que por ahí te puedan meter cuchillo. No nos garantiza que todo va a estar color de rosa, sino que la garantía que tenemos es que Dios ha dicho que está con nosotros todos los días y que por eso nosotros podemos estar confiados. Amado hermano, Dios cumplirá su voluntad en tu vida, y esta voluntad en algunas oportunidades incluirá que pases por momentos difíciles, por circunstancias, críticas, cansancio, desánimo, pero debes de entender que todo al final terminará obrando para bien, porque Dios hará su voluntad, y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como Dios quiere que todos seamos formados a la imagen de Cristo, Él hará lo que tenga que hacer en medio de nosotros. Si tú dices: bueno, voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada, me voy a relajar, no te preocupes. Dios sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Él sabe cómo atraerte nuevamente a Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control absoluto de todo. Y por último, hermanos, tenemos que ver en tercer lugar que Dios tiene el control en el nacimiento del Salvador. Dios, quien tiene el control absoluto de todo, ha cumplido su promesa. El Salvador ha nacido, aquel del cual el ángel le había hablado a María, aquel de quien José en sueños también es advertido para recibir y cuidarlo por un tiempo, aquel de quien todos los profetas habían anunciado ha nacido, el Cristo, nuestro Señor Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren lo que dice el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos llegan a Belén. Estando en aquella ciudad, María empieza a tener contracciones, empiezan a buscar un lugar para que ella pueda dar a luz. No encuentran ningún lugar, recorren varios lugares donde podrían alojarse, pero no encuentran nada, porque todo estaba lleno por causa del censo. Todo el mundo había llegado, todos los hostales, todos los lugares estaban totalmente llenos. Y uno podría preguntarse y decir: si José y María estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué no había lugar para ellos en el mesón? Y esta es una pregunta que muchos pueden hacerse. Es una pregunta en que muchas ocasiones nosotros también nos hacemos cuando en algunas oportunidades nos empiezan a pasar cosas en nuestras vidas. Nos empezamos a preguntar si estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy sirviendo, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué no recibo respuesta? ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios sigue teniendo el control de todo. Cuenta la historia, hermanos, que en las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos, se ordenaba al pueblo para que se reuniera en Jerusalén.
Y era una jactancia de los rabinos la hospitalidad de los judíos de Jerusalén, que a pesar de las enormes multitudes, nadie podía decir con verdad a su compañero: no he hallado en Jerusalén un hogar en el que asar mi cordero pascual. O no he hallado en Jerusalén una cama en la que echarme. O mi morada en Jerusalén es mezquina. Si esto era una gloria que se jactaban los rabinos de la hospitalidad de Jerusalén, entonces ¿cómo es posible que todos hayan encontrado un lugar donde desatar sus sandalias, donde desempacar sus maletas y quedarse, y que Jesús, el Salvador del mundo, no haya encontrado a alguien dispuesto a recibirle? Quizás todos estaban ocupados, preocupados en los preparativos para el día de empadronamiento. Quizás todos estaban atentos a sus propias preocupaciones y nadie se dio cuenta de que Jesús estaba buscando un lugar donde quedarse. Quizás había fiesta y reencuentro de los parientes que venían a empadronarse. Lo cierto es que Jesús no tenía un lugar para poder nacer. No había un lugar donde pueda alojarse José y María. Pero volvemos a una verdad. Dios tiene el control de todo. Dios tenía el lugar correcto, ideal, donde tenía que venir el Salvador. En eso, hermanos, les dicen que ellos van a poder usar un establo donde tenían a los animales, ya que no había espacio. Uno diría, pero ¿cómo es posible esto de acá? Si Dios, que tiene control de todo, ¿por qué no preparó un lugar mejor que este establo y poder nacer en un pesebre donde comían o tomaban sus alimentos los animales? Uno diría que el mesonero es malo, pero la realidad es que no puede hacer nada porque no tiene ningún espacio para ofrecer esta pareja que están a punto de ser padres. El tiempo ha llegado, el nacimiento del Rey de Reyes estaba por darse. Siendo rey, nadie lo esperaba. No había lugar para que pueda venir en un ambiente acogedor. Era el más esperado por todo el pueblo judío. Pero nadie sabía que estaba a punto de nacer. Cada uno estaban haciendo sus cosas cotidianas. Y la pregunta para nosotros, hermanos, como muchas personas, vamos a celebrar o recordar Navidad. Tú ya tienes tu ritual, te puedes quedar hasta las 12, reventar los cohetes, puedes estar antes, puedes cenar antes. Todos o casi todos quieren celebrar. Muchas personas olvidan, hermanos, ¿por qué celebramos Navidad? Olvidamos a la persona fundamental en esta fecha. Hoy muchos estarán atentos, afanados en los regalos. ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? Entre otras cosas más. Muchas personas están tan preocupados en qué se va a regalar en los preparativos de esta fiesta, que al igual que el Salvador, que era el más esperado, pero todos estaban preocupados en otras cosas y nadie en sí lo esperó. Y surge una pregunta para nosotros: ¿estás esperando al Salvador? ¿Estás esperando su venida? ¿Quieres que el Señor venga ya o que venga ahora? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo realmente estamos nosotros? ¿Estamos afanados como el mundo? ¿O realmente estamos en paz, pensando y esperando la venida de nuestro Señor? José y María llegaron al establo. Allí nació el Salvador del mundo. María lo envolvió en pañales, lo puso en el pesebre, que era el lugar donde se colocaba el alimento de los animales. El ángel Gabriel le había dicho a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Pero ahora no había lugar para ellos en el mesón. Se le había dicho: será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y en vez de una cuna hermosa, lo acostaron en un pesebre. Siendo rey, no nació en un palacio, sino en un establo.
No lo pusieron en una cuna lujosa, sino en un comedero de animales. ¿Qué tal contraste, hermanos? Siendo el rey, se humilló. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. El amor de Dios se estaba manifestando con el nacimiento de Jesucristo a la humanidad. El Salvador de este mundo se estaba humillando a sí mismo, tomando la forma de hombre para ser obediente al Padre, llevar toda nuestra culpa, todas nuestras cargas, morir en una cruz y resucitar al tercer día y estar ahora sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Y tenemos la esperanza de que Él volverá otra vez, y esta vez por su iglesia. Y en estas fechas, hermanos, es cuestión de preguntarnos, ¿estamos realmente esperando al Señor? ¿Cómo están nuestras vidas? En estas fechas de Navidad, hermanos, somos nosotros los encargados, quienes debemos de compartir el Evangelio y enseñarles a las personas que sin Cristo no hay Navidad. Nosotros somos los encargados de poder anunciarles de que el Salvador del mundo vino a este mundo, de que hay buenas noticias, de que no solamente se trata de un panetón, de un chocolate, de unos regalos, sino que realmente se trata de que Dios dio lo mejor de lo mejor para que el mundo pueda ser salvo. Hoy en día muchas personas están llenos en su corazón, tienen tantas cosas, están tan afanados y cargados. Algunos están tan solo pensando en el dinero. Y como dijo el mismo Señor, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al dinero. No hay otra cosa. Eso no quiere decir que no trabajemos, nos esforcemos. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas terminarán viniendo por añadidura. Para ir terminando, hermanos, ¿por qué Jesús nació de esta manera? Porque aún en su nacimiento, Dios obró con propósito. Su nacimiento nos recuerda lo depravado de nuestro pecado. Cuando Dios Hijo al nacer no fue reconocido ni tampoco bienvenido. Su nacimiento nos recuerda la necesidad de la encarnación para la salvación, porque para pagar por nuestros pecados Dios tenía que hacerse hombre. Su nacimiento nos recuerda la gran humildad de nuestro Salvador, que siendo Rey, que siendo el dueño de todo, que siendo el creador del universo, Él dejó su gloria para venir a nuestra vergüenza, tomando forma de hombre, y terminar caminando y llevando nuestra culpa en la cruz. Hermanos, nosotros que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que Jesucristo es nuestro Señor, si estamos afanados como el mundo, si hemos descuidado nuestra relación con Él, si hemos descuidado nuestra caminar con el Señor, Dios, que tiene el control de todo, nos dice algo más en esta mañana. Busquemos por favor Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Del versículo 19. Vamos a ponernos de pie por favor, hermanos. Vamos a terminar leyendo y luego vamos a orar. Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 19 y 20 nos dice: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Maravilloso Señor, nos volvemos a presentar ante tu trono de la gracia. Cuando leemos tu palabra, Señor, vemos lo asombroso de tu soberanía en medio de cada circunstancia. Señor, nada se escapa de tus manos. Lo que parecía un edicto para poder romper tu voluntad, Señor, tú terminaste obrando para poder llevar a cabo tu propósito, que se cumpliera tu promesa que habías hablado por medio del profeta hace muchos años atrás. Señor, tú sabes lo que haces en nuestras vidas.
Así, Señor, como tú tuviste el control para que de Galilea, de Nazaret, José y María llegaran a Belén y que tuviera que nacer allá el Salvador, y que también no hubiera lugar en ningún mesón, sino que allá en un establo, en un pesebre, tuvo que nacer el Salvador y ser colocado en aquel pesebre. Él era el más esperado, Él era el más deseado, Él era el que el pueblo clamaba para poder recibir salvación y ser liberados. Pero a pesar de ser el más deseado, nadie realmente lo esperaba. Todos estaban preocupados y afanados en muchas cosas. Todos pensaban y deseaban muchas cosas. Todos estaban centrados en sí mismo en medio de cada circunstancia y los problemas que cada uno de ellos tenía, y nadie los recibió. Señor, qué parecido con este tiempo con nosotros. Es el más deseado, es el más solicitado. Es la iglesia que pide, Señor, así como tú también nos hablas, que la esposa y el Espíritu dicen: ven, queremos que venga pronto nuestro Salvador. Queremos estar con Él por toda la eternidad. Pero a veces, Señor, nos afanamos tanto en esta tierra que olvidamos realmente que tú vienes pronto. Estamos tan afanados, Señor, y preocupados en nuestros propios problemas. Estamos tan afanados como el mundo en entregar regalos por aquí, por allá, en tanta chocolatada por aquí, por allá, y que hemos olvidado realmente el verdadero propósito que significa esta Navidad, de que tú, Señor, has amado este mundo, que has tenido misericordia de este mundo, que has venido a salvar al que se había perdido, y que todo lo hiciste, Señor, en tu amor por nosotros. Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, con este llamado que tú haces también, Apocalipsis, a la iglesia, que tú estás a la puerta tocando, Señor, llamando, y si alguno oye tu voz, dice tú, entrarás con él y cenarás con él y harás morada, Señor, en él. Señor, permítenos disfrutar de ti todos los días. Perdónanos, Señor, porque a veces nos afanamos como el mundo. Descuidamos nuestra relación contigo, Señor, y preferimos tantas cosas que el mundo nos ofrece y olvidamos que somos, Señor, peregrinos en este mundo. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, a volver a principios básicos, Señor, que es escudriñar, que es meditar, que es vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar todos los días, y que en esta Navidad que vamos a celebrar y vamos a recordar, podamos enseñar, Señor, en las casas de que se trata acerca de ti, de que tú enviaste a tu Hijo a venir a este mundo. Ayúdanos, Señor, y concédenos el denuedo de seguir predicando tu palabra para tu gloria, Señor. Y sigue formando la imagen de tu Hijo en nuestras vidas. Señor, gracias porque tienes el control absoluto de nuestras vidas. Gracias porque no nos has dejado, no nos has abandonado. Siempre estás con nosotros, Señor, aún a pesar de nuestras infidelidades. Tú sigues siendo fiel, porque no puedes negarte a ti mismo, porque no puedes negar tu palabra, no puedes negar tu esencia. Y ayúdanos también a nosotros a serte fieles a ti, Señor. Señor, gracias por ese control, porque sabemos, Señor, que tú harás esa buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas, en todo momento y en todo tiempo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.